Quiero que abra su Biblia conmigo en Efesios. Vamos al capítulo 2 de Efesios. He titulado este mensaje Creados para servir. Creados para servir. Efesios 2:10. Dice la palabra del Señor: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Gloria a Dios. Amado, quizás usted nunca se haya detenido a pensar: ¿por qué estoy en este mundo? ¿Por qué nací? ¿Por qué fui creado? ¿Por qué Dios me trajo a habitar en esta tierra? Si usted medita bien, ¿cuántas personas ni siquiera llegan a tener la edad del niño más pequeño que pueda estar en este lugar? Sin embargo, por la gracia de Dios nacimos, por la gracia de Dios fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, por la gracia de Dios nuestra mamá pudo dar a luz y no sufrimos en ese momento daño alguno, y por la gracia de Dios estamos en este mundo. ¿Sabe por qué usted y yo estamos en este mundo? Diga conmigo: porque Dios tiene un plan. Quiero que mire a alguien que tenga cerca y dígale: Dios tiene un plan contigo. Dígaselo fuerte porque no le escuchó. Dígale: Dios tiene un plan contigo. Amado, por una extraña razón, por algo que todos nosotros a veces hemos ignorado, la realidad es que estamos aquí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y si usted lee la Biblia, si usted abre la Escritura, usted encontrará que la Escritura dice que usted y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Usted y yo hemos sido creados para la alabanza de Dios. Cuando Dios lo mira a usted y cuando Dios me mira a mí, dice la Escritura que una vez que Dios había creado al hombre y a la mujer, Dios dijo: he aquí, esto es bueno en gran manera. Y cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, la palabra dice: Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. De manera que cada vez que Dios te ve, cada vez que Dios me ve, Dios está mirando su imagen en ti y Dios está viendo su imagen en mí. Dígale a alguien que está cerca de usted: tú fuiste creado para mucho más que existir. Díselo, vamos. Dile: tú fuiste creado para mucho más que existir. Por más que usted intente imaginar esto, usted no solamente existe por existir. Imagínese que Dios hubiera creado al hombre, a ese hombre tan precioso, ese hombre tan hermoso, lo hubiera colocado en el huerto del Edén y allí estuviera Adán respirando, gastando oxígeno, comiendo frutas y vegetales, durmiendo, levantándose. Sería un completo desperdicio esa creación tan hermosa y maravillosa de Dios. Sería un completo desperdicio que pensemos en esta mañana que sencillamente existimos para respirar, solamente existimos para trabajar, solamente existimos para estar en la casa, en la familia, pero no hay ningún plan de Dios, no hay ningún proyecto de Dios, no hay ningún propósito de Dios para nuestras vidas. Eso sería un completo desperdicio. La realidad es que cuando Dios te creó, cuando Dios te puso en el vientre de tu mamá, cuando el Señor permitió que saliéramos a luz, Dios tenía un plan en mente para ti y Dios tenía un plan en mente para mí. ¿Hay alguno que lo crea? Dígame amén. Dele un fuerte aplauso a Dios por su plan. Y ese deseo que hay en el corazón del hombre, ese deseo que nos dice: no solamente estoy aquí para vivir, estoy aquí para hacer mucho más que vivir, estoy aquí para aportar algo, estoy aquí para hacer que cosas sucedan. A ese deseo que Dios ha colocado en el corazón de cada uno de contribuir, de crear, de construir, nosotros podemos llamarlo servicio. Por lo tanto, en mi corazón creo que si usted está vivo, si usted respira, si usted existe, si Dios permitió que naciera, es porque Dios tenía en mente que usted se convirtiera en un instrumento para su servicio. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Mira a alguien que esté cerca de usted y dígale: fuiste creado para servir. Amado, es cuando usted y yo servimos a Dios
que realmente comenzamos a vivir la vida a plenitud. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Así como Adán y Eva, imagínese esta historia. Intenta imaginar a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos estaban ocupando allí un espacio, un terreno. Y de repente cogen una fruta, digamos que toman una manzana y se la comen. Comen un melón y se lo comen. Hay unas ciruelas por allá y Adán se sube y tumba algunas para Eva y se lo comen. Está sabroso el huerto del Edén, ¿verdad? Pero Adán no se llenó. Adán era de Camagüey a lo mejor. Y Adán dice, voy a buscar una yuca. Y Adán busca una yuca y prepara una yuca con mojito y Adán se las come y sabroso aquel Edén. Ahora, amado mío, ellos se llenaron, rebosaron, dijeron, estamos un poco sucios, son las 6 de la tarde, ¿por qué no nos bañamos en el río? Y si usted mira ese panorama sería hermoso, comiendo, ocupando un espacio, viviendo la dulce vida, pero Adán y Eva sabían que fueron creados para mucho más que estar allí. Adán y Eva fueron creados por Dios con un propósito en mente. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Dígame amén. Usted y yo fuimos creados con un propósito en mente. Usted y yo no estamos en este mundo solamente para alimentarnos, solamente para bañarnos, solamente para ocupar esa silla donde estamos sentados. Usted y yo nacimos, usted y yo vinimos, usted y yo estamos con Dios porque Dios tiene un plan y Dios tiene algo en mente que sí y sí fue diseñado para ti. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Aleluya. Ahora quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3. Porque si ese hubiese sido el caso de Adán y Eva, yo creo que tendrían la vida más monótona y la vida más rutinaria del mundo. Imagínese levantarse todos los días, comer ciruela, mamoncillo, acostarse a dormir y al otro día de nuevo ciruela, mamoncillo y acostarse a dormir. Sin embargo, hay muchas personas que viven así. Piensan que nuestra existencia se resume solamente al hecho de disfrutar ciertos beneficios. Pero no entienden que dentro de los beneficios, dentro de la bendición de Dios, dentro del complemento de lo que Dios ha creado, también Dios ha colocado ciertas responsabilidades. Y es en esas responsabilidades y es viviendo en esas responsabilidades que encontramos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Mira lo que dice Génesis 2 del 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Diga conmigo todo. Dígalo fuerte, todo. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Diga conmigo, reposó. Ahora mire lo que dice un poquitico más adelante. Y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra. Quiero que preste atención a esto. Desde el comienzo, Dios estableció un patrón. Dios estableció un diseño que cuando el hombre vino a este mundo a existencia y comenzó a mirar todo lo que Dios había hecho, podía entender que no solamente existía para existir. No solamente existía para dar gloria a Dios, no solamente existía para mostrar que tenía la imagen del Creador, no solamente existía para estar en ese lugar tan hermoso, sino que dice la Escritura que después que Dios acabó todo, después que Dios hubo trabajado 6 días, Dios tomó un día y lo santificó, lo declaró de reposo y lo hizo especial. De manera que cuando Adán y Eva estaban allí en el huerto del Edén, Adán y Eva entendieron, Eva, no estamos aquí para bañarnos en el río, no estamos aquí para comer melones, no estamos aquí para tumbar ciruelas, estamos aquí para que durante 6 días podamos trabajar así como Dios trabajó. Y el séptimo día entonces podremos descansar tal y como Dios descansó. Usted está aquí conmigo, dígame amén. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, usted tiene que entender que usted fue creado para servir. Usted fue creado para trabajar. Usted fue creado para hacer las obras de Dios. Y mire lo que dice un poquitico más adelante en Génesis capítulo 2, verso 15. Abra su Biblia allí. Mire lo que dice la Escritura. Dios el Señor, por si les cabía duda, a lo mejor dijo, oye, qué aburrido. Trabajar 6 días y descansar 1. ¿Por qué no descansamos 6 y trabajamos 1? Quizás es vara cubana. Pero en Génesis 2.15 dice,
Dios el Señor, para que no haya lugar a duda, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Diga conmigo, cultivara y guardara. Ahora escuche esto. Allí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Habían sido creados por Dios. Dios le da el modelo. Dios les dice, 6 días trabajarán y el 7º descansarán. Pero por si cabía duda, Dios los toma y les dice, no están solo por existir. No están en el huerto del Edén solo para respirar. He aquí, necesito que ustedes labren la tierra, la cultiven y la cuiden. Por lo tanto, desde el mismo comienzo, el hombre entendió el propósito por el cual había sido creado. La triste realidad es que hoy tenemos personas que están en la familia de Dios, en la casa de Dios, en el reino de Dios, y piensan que solamente existen para trabajar, pero para trabajar para sí mismos. La realidad es que existimos no solamente para trabajar para nosotros, en realidad existimos para poder trabajar en las obras y en los proyectos de Dios. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Trabajar para nosotros mismos es importante, dice el Señor. El que no trabaje, que no coma. Pero trabajar para Dios es el propósito por el cual usted y yo vinimos a este mundo. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Aleluya. Por lo tanto, amado mío, piense en esto por un momento. Usted quizás no se ha parado a meditar en el alto precio, el alto costo que pagó Jesucristo para que usted y yo estemos hoy aquí. ¿Alguien paró a pensar eso? Dígame amén. Dice la Escritura que tanto le costó a Dios, tan grande fue su sacrificio, que envió al único hijo que tenía, lo subió en una cruz, derramó su sangre, mató a su hijo, lo enterró, lo sepultó, lo llevó a las partes más bajas de la tierra y al tercer día lo resucitó, para que usted y yo ahora tengamos vida nueva. Y gracias a la fe en Jesucristo, ahora nosotros tenemos salvación. Y a veces los creyentes me preguntan, pastor, ¿pero de qué fui salvado? Y yo le digo de 4 cosas, escucha esto. Número 1, fuiste salvado de la ira de Dios. Número 2, fuiste salvado de la deuda de pecado. Dice la Escritura que todos nosotros habíamos pecado y estábamos separados de la gloria de Dios. Número 3, fuiste rescatado de la muerte espiritual. Y número 4, fuiste libertado de las garras del maligno. Por lo tanto, cada vez que medito en la obra de Jesucristo, entiendo que no solamente me salvó, sino que un gran sacrificio fue pagado para que hoy yo tenga vida nueva. Pero intenta imaginar solamente esto. Jesucristo me salvó. ¡Ay, qué beneficio! ¡Qué maravilla! Ya estoy salvado. Ya estoy libertado. Voy a ir todos los domingos y cantar aleluya. Santo, santo. Pero permíteme decirte algo. Jesucristo no solamente te salvó para que experimentes la salvación. Jesucristo también nos salvó para que a partir de ahora nos unamos al equipo de Dios y nos dispongamos a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Alguien está aquí? Dígame. Por lo tanto, pastor, yo fui salvado, yo fui rescatado de mi vana manera de vivir. Yo fui libertado de las garras del maligno. Yo estoy comenzando ahora una vida nueva. Yo me siento a gusto con la salvación que Jesús me ha regalado. Pero ¿y ahora qué voy a hacer? Dice el Señor, sígueme y te haré pescador de hombres. Dice el Señor, ven y sígueme y voy a cambiar tu vida. Ven y sígueme y voy a dar propósito a tu existencia. Ven y sígueme y no solamente vas a respirar y vas a decir, soy salvo, sino que también vas a poder comenzar a decir, soy útil en el reino de los cielos. Vamos conmigo a la Escritura un momentico. Abra allí Colosenses 1, verso 13. Colosenses 1, 13 y 14 dice, y que también nos ha librado, hablando de Jesucristo, del poder de la oscuridad. Mire esto, estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Preste mucha atención ahora. Jesucristo hizo una obra impresionante. Dice la Escritura, Jesucristo nos tomó
cuando estábamos en el reino del maligno, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, cuando vivíamos alejados de Dios, allí nos hablaron de Jesucristo, lo recibimos, lo creímos, lo confesamos. Y Jesucristo nos tomó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el reino de las tinieblas usted y yo éramos perezosos, usted y yo éramos ciegos espirituales, usted y yo hacíamos lo que el diablo quería. Usted y yo nos poníamos una ropa y decíamos, ahora voy para la discoteca. Usted y yo nos tomábamos una botella aquí de ron y la poníamos bajo el brazo. Y haciendo eso estábamos sirviendo al maligno. Pero ahora dice la palabra de Dios, ahora fuiste trasladado del imperio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora que estamos en el reino de su amado Hijo, pensamos que no es necesario decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas éramos bien osados. Si había que levantarse a las 2 de la mañana para hacer algo malo, lo hacíamos. Si había que desvelarse una noche entera para estar en una fiesta, lo hacíamos. Si había que estar allí sacrificándose para hacer obras malas, lo hacíamos. Pero ahora que estamos en el reino de los cielos nos cuesta más. Porque no tenemos en nuestras mentes una perspectiva divina. Usted y yo fuimos creados para servir. Usted y yo fuimos salvados no solamente por el beneficio de la salvación para nosotros. Fuimos salvados porque Dios cuenta con nosotros para que también le sirvamos a Él. ¿Habrá alguno que lo crea? Diga amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Por lo tanto, yo existo, sí, yo respiro, yo camino. Yo ocupo un espacio en este mundo, pero no solamente para mis beneficios, porque dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El día que Jesucristo me tomó de las tinieblas y me trajo a su reino de la luz, ese día dejé de existir yo. Ese día dejé de estar presente yo. Ese día mi existencia desapareció. Pero dice la palabra de Dios que ahora el que vive en mí es Cristo Jesús. Y como Cristo vive en mí, Cristo lo que quiere hacer son las obras del Padre. ¿Alguien está aquí? Diga amén. ¿Alguien puede identificarse con esto? Diga amén. Mira a alguien que tenga cerca y dígale, yo fui creado para servir a Dios. Yo fui creado para servir a Dios. Amado, quiero que abra su Biblia en Tito, capítulo 2, verso 11. Porque usted y yo, como creyentes, cada día tenemos que ir más profundo. Usted y yo tenemos que aferrarnos fuertemente a la salvación, pero entendiendo que la salvación es la puerta de entrada para empezar a glorificar a Dios. Hay muchos creyentes que ven la salvación como un fin. La salvación piensan que es la meta. La meta es la vida eterna, dice la Escritura. La salvación es la puerta para entrar en la presencia de Dios. La salvación de nuestros pecados es el vínculo para empezar a tener comunión con Dios. El perdón de lo que nosotros éramos y lo que somos ahora es la puerta de entrada a la familia de Dios. Pero el propósito final de Dios es que usted tenga vida eterna. Sin embargo, entre el día que fui salvado hasta el día que estaré con Dios en la eternidad, ¿qué debo hacer? Desde el día que fui rescatado hasta el día que estaré en la presencia de Dios, ¿qué debo hacer? Voy a estar sentado toda mi vida escuchando cómo alguien predica. Voy a estar sentado toda mi vida levantando mis manos a los cielos y viendo cómo alguien canta. Voy a estar toda mi vida allí, oh, qué bonito, qué maravilloso. Cuando Dios te creó a ti y me creó a mí con dones y capacidades especiales para poder empezar a glorificar a Cristo. Voy a estar toda mi vida pensando, lo mío solamente es esta silla, este banco, este lugar tan maravilloso. Si pienso así, voy a ser como Adán y Eva, o el ejemplo que puse de Adán y Eva. Voy a tener una vida cristiana rutinaria. Voy a tener un cristianismo vacío. Voy a vivir una fe sin propósito. Pero si me levanto en Dios y le digo, Señor, yo sé que fui salvado. Yo creo en el sacrificio de Cristo. Yo sé el precio que se pagó por mí. Y ahora estoy tan agradecido a Dios que le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Alguien está conmigo? Dígame. Mire lo que dice Tito 2:11 hasta el 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. O sea que Jesucristo me rescató. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jesucristo me salvó. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Jesucristo me libertó de mi vana manera de vivir. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Pero lo hizo con un plan en mente, que una vez que yo fuera salvado, fuera ese pueblo celoso de buenas obras para Dios. Pastor, ¿pero qué está diciendo usted que fue salvado por obras? No. Yo fui salvado por la fe en Jesucristo. Yo fui salvado por confiar únicamente en el Salvador. Yo fui salvado por obedecer las palabras de Dios y arrepentirme de mis pecados. Pero una vez que fui salvado, dice la palabra de Dios que aquel que realmente es salvado tiene que ocuparse en las obras que Dios preparó para él. Hay mucha gente que dice: yo soy salvo, Cristo me rescató, Cristo me libertó, Cristo me hizo una nueva criatura. La mayor evidencia de que usted está en la luz es que usted anhela practicar las obras de la luz. La mayor evidencia de que usted está en Dios es de que usted esté apasionado por la obra de Dios. La mayor evidencia de que usted ha nacido de nuevo es que usted le dice al Señor: heme aquí, envíame a mí. ¿Alguien está conmigo? Dígame. Amado, usted y yo hemos sido creados para servir, pero también hemos sido salvados para servir. ¿Alguien está conmigo? Dígame. Y número 3. En ocasiones escucho estos conceptos errados en la mente de algunos creyentes. Algunos dicen: pastor, lo que usted está diciendo es una cuestión de llamado. Y el llamado es solamente para los misioneros. El llamado es solamente para los pastores. El llamado es para aquellas personas a las cuales Dios se les ha aparecido y les ha dicho: y aquí tengo un plan con tu vida. Pero permítame decirle esto: todo creyente fue llamado a servir a Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1. Verso del 8 en adelante. Dice la escritura allí en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, dice el apóstol Pablo, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escúcheme bien, amado mío. Si usted realmente confía en Jesús, usted y yo fuimos sido llamados por Dios con llamamiento santo. ¿Alguien cree esto? Dígame amén. Si usted ha sido llamado por Jesús, usted tiene que entender que el llamado es el privilegio más grande de todos los privilegios que se pueda tener. A final de cuentas, no estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de un gobernador, no estamos hablando de un presidente. Estamos hablando del creador del universo. Y fue el creador del universo el que te dijo: ven y sígueme. Fue el creador del universo el que te llamó cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. Fue el creador del universo el que te salvó y te rescató de tu mala manera de vivir. Fue el creador del universo el que una vez salvado te ha dicho: ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo me quedé impactado hace unos días. Vuelvo a hacer la historia. Estábamos en el desayuno de hombre y estábamos allí conversando. Y un hermano, no sé si fue algo público, fue que él me lo contó. Usted me dirá mientras lo cuente. El hermano era de Colombia y el hermano me dice: pastor, hubo un día donde yo estaba sentado en la iglesia
y de repente yo llevaba 20, 30 años en la fe. Y el pastor está predicando y el Señor me dijo, ¿hasta cuándo vas a estar sentado? ¿Hasta cuándo vas a estar sentado? Y dice que él se quedó así de repente y le dijo, Señor, ¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que voy a estar sentado? Y Dios le dijo, yo he puesto en ti dones y talentos. Yo te he dado habilidades a ti. ¿Hasta cuándo vas a estar sentado? Ya llevas 20 años sentados en la fe. Y dice que de repente se levantó y comenzó a pensar qué podía hacer él para Dios. Y se dio cuenta que en Haití había mucha gente con necesidad. Así que reunió los pocos dineros que tenía, sus pocos ahorros, y se fue a Haití. Y desde el día en que Dios le habló, ese hombre va a ayudar a aquellos que nadie quiere ayudar. Les lleva la palabra y les da una ofrenda de amor y les dice, Dios te bendiga. Parece insignificante, pero ese hombre descubrió que existe para mucho más que estar sentado. Él existe para bendecir a otro. Él existe para ser útil en la obra de Dios. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana lo siguiente. Si tú estás en la fe, si Dios te ha traído a estar en medio nuestro, si Dios te ha permitido estar con nosotros en la iglesia, queremos enseñarte y queremos explicarte que Dios no solamente te ama, sino que Dios también cuenta contigo. Dios tiene un plan para ti y Dios quiere que te unas a sus planes y te unas a sus proyectos y te unas a sus propósitos y le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque cuando estemos viviendo en el centro de la voluntad de Dios, cuando le digamos sí a los planes y los proyectos de Dios, es cuando realmente vamos a descubrir nuestro propósito y vamos a tener razón de existencia en nuestras vidas. ¿Alguien cree esto? Dígame amén. Gloria al Jesús. Ahora, amados míos, hace un tiempo escuché una historia de la iglesia en China. No sé cuántos habrán escuchado hablar de la iglesia en China, pero dicen que los chinos cuando reciben a Jesucristo muchas veces tienen que salir corriendo. Algunos de ellos reciben a Jesús y de repente son bautizados, abren un hoyo, en un lugar los bautizan y hay que salir corriendo porque si la policía los toma pueden ir presos. Esto ha ido creciendo, la fe ha ido creciendo en China, ya son más de 100 millones de chinos. Y se cree que muchos de ellos están escondidos bajo tierra porque si están afuera pueden ser apresados. Y cuenta la historia que en China cuando una persona acepta y recibe a Jesucristo, hacen como una declaración de propósito. Está allí, es bautizado, sale y ha confiado en Jesucristo y lo toman por la mano y le dicen, ¿sabes qué? Ahora Jesucristo tiene un nuevo par de ojos para ver, tiene nuevos oídos para oír, tiene nuevas manos para ayudar y tiene un nuevo corazón para amar. Ahora ve y hazlo tú también. Sin embargo, los creyentes modernos, los creyentes de Occidente, muchas veces decimos tenemos ojos pero no vemos, oídos y no escuchamos, manos y no abrazamos, corazones mas no amamos. Cuando el Señor nos está llamando a todos nosotros a vivir en esa dimensión, dice el Señor, si tú piensas que no tienes talento y tú dijeras en tu corazón, hoy pastor, es que por más que yo quisiera servir a Dios, no sé qué puedo hacer. Ni siquiera llevo tiempo en la fe, apenas estoy comenzando a dar mis primeros pasos con Jesús. Llévate esto en tu corazón. Tienes ojos para ver, oídos para oír, manos para abrazar, corazón para amar. Amén. Y ya con eso estarías contribuyendo enormemente a la obra del Señor. Yo siempre digo esto, usted sabe que muchas personas entran los domingos por esa puerta muy triste. Hay personas que durante la semana han tenido batallas muy grandes. Han tenido luchas tremendas y sin embargo nosotros llegamos al culto y nos sentamos en nuestra silla, escuchamos la palabra. Los más fervorosos a veces decimos amén y nos abrazamos un poquitico al final. Pero hay algunos hermanos que usted no se da cuenta y salen como mismo entraron. Cuando Dios nos ha puesto a todos nosotros para amarnos unos a otros, para abrazarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, para bendecirnos unos a otros. Y es en servir al prójimo que estamos sirviendo a Dios. Es en bendecir a otro que estamos bendiciendo a Dios. Es en aportar y añadir valor a la vida de otro que estamos glorificando y cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Dígame amén. Entonces, antes de irse hoy, abrace a alguien que nunca haya abrazado. Amén. Bendiga a alguien que nunca haya bendecido
y ore por alguien por quien nunca haya orado. Ahora, amados míos, Dios no necesita escuchar más excusas. Dios no necesita oír, es que yo no fui llamado, Señor. Pues en realidad yo creo en lo profundo de mi corazón que cada creyente ha recibido un llamado universal. ¿Y sabe cuál es el llamado universal? Usted quizás dice, es que yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, yo no sé tocar la guitarra, yo no sé cantar, yo tampoco. Yo me creo que sé cantar, pero yo no sé cantar. Yo canto bien en la ducha, a eso a las 7 de la noche, usted pasa por afuera de mi casa. Ahí es cuando yo me entono, porque el problema mío es que tengo esto seco, pero cuando el agua corre por aquí, mejora un poco. Sin embargo, amado, no importa que no tenga esos dones más visibles. ¿Sabe qué? Aún así, todos nosotros fuimos llamados y creados para servir a Dios. Con lo que tengamos, con lo que seamos, con lo que podamos, de la manera en que lo hagamos, no importa. La realidad es que usted existe para servir a Dios. Piensen en esto por un momentico. Hoy voy a salir por esa puerta, pastor, y quizás medite en estas palabras, quizás no. Quizás las olvide, quizás las ignore. Pero mientras más usted se enfoque en su propia vida, mientras más usted se enfoque en su propio bienestar, mientras más usted se enfoque en su propia comodidad, mientras más usted se enfoque en producir riquezas, en hacer avanzar su familia, sus negocios, y usted descuide cada día más las cosas del Señor, aún así le garantizo, no va a encontrar la felicidad que cree encontrar en lo que está persiguiendo. Porque el verdadero gozo y deleite de aquellos que fuimos creados por Dios es servir al Dios de los cielos. Hace unos días llegó alguien a mi casa. Quizás todos somos inmigrantes, pero los que están más nuevos se identifiquen. Y de repente llega a mi casa y me dice, ya tengo la residencia, me llegó la green card. Gloria al Señor cuando te llegue eso. No, tú estás esperando el social, ya tú tienes la green card. Y de repente empezamos a conversar y esta persona me dice, pero yo pensé que me iba a sentir más feliz cuando la tuviera. Realmente no siento lo que pensé que sentiría. Y yo me quedé pensando en eso, porque yo también pasé por esa experiencia. Hace algunos años dije, qué feliz sería cuando llegue a Estados Unidos. Y llegué a Estados Unidos y no fui feliz. Qué feliz sería cuando haga esto y lo otro, y lo hice y no fui feliz. Qué feliz sería cuando tenga el permiso de trabajo y tuve el permiso de trabajo y no fui feliz. Qué feliz cuando tenga la residencia, la tuve y no soy feliz. Qué feliz cuando sea ciudadano. ¡Qué maravilla! Y lo voy a hacer, pero sé que en eso no está la felicidad. ¿Sabe cuándo me siento feliz? Cuando glorifico a Dios. Allí me siento feliz. Ahí me siento completo, ahí me siento a gusto, ahí siento que estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios verdaderamente me trajo a este mundo, que es glorificar su nombre. Entonces, mi amado, no siga persiguiendo la felicidad en las cosas, porque en las cosas no hay felicidad. La felicidad está en el Creador. En rendirnos a Él y en decirle, Señor, heme aquí. Aquí tienes ojos para ver, oídos para oír, manos para abrazar, corazón para amar. En el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Amado, el servicio para nosotros no es una opción. El servicio para un creyente es una necesidad vital. Si un cristiano no sirve a Dios, un cristiano no encuentra gozo en Dios. Miren, les voy a explicar esto de una manera. No sé cuántos han oído la historia. En Israel está uno de los mares más bajos de la tierra. Se llama el Mar Muerto. Y está tan profundo que aquí está el nivel del mar. Y se cree que por debajo del nivel del mar está ese mar muerto. Es un mar que usted flota, puede leer el periódico arriba del agua porque los niveles de salinidad son tan altos que usted puede flotar allí. Pero ¿qué sucede con el mar muerto? La realidad es que todas las aguas de todos los ríos terminan en el mar muerto, pero del mar muerto no salen hacia ningún lugar. Y entonces ese mar no se llama muerto por gusto, sino porque allí no hay prácticamente peces, no hay absolutamente nada, es un mar que está estancado. Y esto ilustra una verdad tremenda para nuestras vidas. Yo creo que hay creyentes que son como el mar muerto. ¿Sabe?
Hay creyentes que solamente reciben. Son bendecidos por Dios, reciben la palabra de Dios, aprenden de Dios, alaban a Dios, glorifican a Dios, pero no están dando lo que Dios les está dando. Y entonces no adelantamos mucho si solamente recibimos. Porque si solamente recibimos somos como ese mar muerto, estamos muertos espiritualmente, sí, llenos de sal. No sabemos todos los principios, todas las doctrinas, todos los argumentos, todas las cosas de este mundo, pero existimos para mucho más que saber. Existimos para bendecir a otros. Existimos para ayudar a otros. Existimos para agregarle valor a la vida de otros. Existimos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta que usted entonces no entienda que usted no es un mar muerto, sino un río Jordán. El río Jordán recibe desde las lomas de allá arriba el agua y continúa fluyendo esa agua. Y ese río está vivo. Por lo tanto, usted como creyente tiene que renunciar al estancamiento. Tiene que renunciar a una vida de solamente recibir beneficios, de solamente recibir bendición de Dios, de solamente recibir, Señor, tu palabra, de solamente quiero crecer, quiero experimentar a Dios. Si ya lo experimentaste, ayuda a que otros también lo experimenten. Si ya llegaste a la presencia de Dios, ayuda a que otros lleguen. Si ya conociste al Salvador, ayuda a que otros se salven. Si ya fuiste libertado de tus pecados, ayuda a otros que están luchando con el pecado para que puedan ser libertados. Si ya venciste tus tentaciones, pues dile a otro que está pasando por tentaciones, ya yo sé lo que sucede cuando estás allí. Yo quiero brindarte mi mano y quiero llevarte al otro lugar. Y cuando usted y yo vivimos en ese nivel de vida, entonces es que entendemos que no solamente existimos, sino que también Dios nos ha enviado para servirle a Él. Amén. Quiero que abra su Biblia una vez más. Abra ahí Mateo 20, verso 28. Mateo 20, verso 28. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Hasta aquí usted diría: pastor, me parece que usted está confundido. Yo no existo para servir. Vuelvo a leer las palabras de Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos: imiten al Hijo del Hombre. ¿Sabes? El Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Sabe a qué vino el Hijo del Hombre? A servir. Imite al Hijo del Hombre cuando usted entre por esa puerta. La gente muchas veces entra por esa puerta esperando: voy a ver qué van a hacer hoy por mí, voy a ver cómo Dios me bendice, voy a ver cómo Dios me habla, voy a ver qué sucede en mi vida. Y eso es bueno, eso trae expectativa de Dios a nuestros corazones. Pero Dios también quiere que cuando entremos por esa puerta pensemos: voy a ver cómo bendigo a un hermano que está llegando nuevo. Voy a ver cómo le agrego valor a otra vida. Voy a ver cómo bendigo a alguien. Voy a ver cómo invito a alguien para que conozca a Jesucristo. Voy a ver cómo puedo servir a Dios, porque Él vino siendo Dios, se despojó de toda su gloria, se hizo hombre y dice que no vino para que le prestemos pleitesía. Vino para servirnos, por lo tanto tenemos que seguir su ejemplo. Y eso es la palabra de Dios, amado mío. Eso es la palabra de Dios. Dios te está diciendo: hijo, te creé para que seas un siervo. ¿Sabe qué significa la palabra siervo? La palabra siervo, amado mío, es fuerte. Significa literalmente esclavo. En otras palabras, usted o es esclavo del pecado y del mundo y del diablo, o es esclavo del Dios de los cielos. En mi caso, yo prefiero servir al Creador que a una criatura. En mi caso, yo prefiero servir al bueno que al malo. En mi caso, yo prefiero servir a Dios antes que al diablo. Pero la elección no se la puedo imponer. Solamente les puedo decir, así como Jesús le dijo a sus discípulos: imiten, que no vine a ser servido, sino a servir. Les pido a ustedes también como iglesia: vamos a vivir en ese nivel.
No esperando lo que otros pueden hacer por nosotros, sino diciendo, Señor, a partir de ahora voy a servirte a ti. Voy a vivir para tu gloria. Voy a intentar agregar valor a lo que estamos haciendo. Hay gente que dice, yo creo que esto podría funcionar mejor. Y yo les digo, no se quede en lo mejor que podría funcionar. Si usted cree que puede funcionar mejor, empieza a ayudar para que funcione. Ay, pastor, yo pienso que esto pudiéramos, este color es un poco fúnebre, parece una funeraria. Y yo le digo, no se quede allí. Piense qué color sería bueno, sugiéralo y ayúdenos a pintarlo de otro color. ¿Verdad? Entonces es muy fácil decir lo que no nos gusta. Lo difícil es decir, Señor, quiero ser útil, quiero servir, quiero aportar para que lo que no está haciéndose bien se haga mejor en el nombre de Jesús. Amén. Eso se llama servicio. Amado, cuando un creyente solamente espera ser servido por los demás, está mostrando la misma actitud egoísta que los gobernantes de este mundo. Sin embargo, Jesús nos muestra cuál debe ser nuestra actitud. Él dijo que debíamos imitar al Hijo del Hombre. No vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida por nuestro rescate. Ahora, mire esto. Quiero que note dos palabras que Jesucristo usa aquí. Con esto ya termino. Jesucristo vino a servir y Jesucristo vino a dar. Nosotros venimos a que nos sirvan y venimos a recibir. Muchas veces en este mundo tenemos una actitud de qué podemos esperar de otro y una actitud de qué me pueden dar otros. Cuando Jesucristo dice, este es el modelo, este es el ejemplo. Yo vine a servir y yo vine a ¿qué? A dar. Cuando un creyente entiende que fue creado para servir y fue creado para dar, ese creyente está viviendo en la misma calidad de vida que Jesús. Cuando un creyente solo quiere ser servido y solo quiere recibir, se parece muchísimo a los gobernantes de este mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios, el modelo de Dios, el patrón de Dios para ti y para mí, es que nos convirtamos en unos siervos en el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere ser un siervo de Dios? Dígame amén. Esto es difícil, porque servir a Dios significa hacer lo que Él pide, ¿verdad? Pero si vamos a gastar nuestras vidas en algo, que sea en servir a Dios. Algunos gastan su vida buscando fama, buscando riqueza, buscando gloria, pero esas cosas no tienen un valor duradero. Nosotros creemos, amado mío, que el servicio es lo que da significado a nuestras vidas. Y es precisamente cuando trabajamos para Dios, es precisamente cuando dejamos que Dios trabaje en nosotros, es precisamente cuando dejamos fluir a Dios a través de nosotros que estamos viviendo en aquella dimensión que Dios nos quiere ver. Por lo tanto, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quiere que mejores, Padre? ¿Qué es lo que quiere que cambie? Dice el Señor, quiero que a partir de ahora te conviertas en una sierva y en un siervo de Dios. Amén. En una sierva y en un siervo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas.